Gordo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía. Tenemos un programazo con temas de tremenda actualidad esta noche y grandes y distinguidísimos invitados que les agradecemos profundamente que haya aceptado la invitación del programa 3030 de estar aquí y comparecer frente a ustedes hoy domingo 14 de agosto. El tiempo va rápido y aquí vamos rápido también. Vamos a hablar con ellos en tan solo unos minutos con don Rafael Alegría, es el subdirector del Instituto Nacional Agrario. Don Rafael, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Edgardo, un placer y gracias por la invitación. Gracias, don Rafael. Y don Víctor Wilson es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Sur. Don Víctor, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar Primera aquí. vez que está aquí en 3030, creo, ¿no? En realidad estuve una vez antes, pero no dije mucho. Muy bien, pero esta ha sido oportunidad para que usted diga lo que usted quiera. Muy bien, don Víctor Wilson y don Rafael Alegría en tan solo unos minutos hablando sobre el tema de invasiones, que la Cámara de Comercio e Industria del Sur ha enviado una nota a las autoridades preocupadas por esta situación, especialmente en el departamento de Choluteca. Más adelante también aquí en el programa vamos a conversar con el médico, es dermatólogo, es internista, trabajó por muchos años, más de 20 años, en el Hospital Escuela aquí en la capital, era el jefe del departamento de dermatología. Se trata del doctor Elmer López Luz. Hay 2 casos confirmados de la viruela del mono o la viruela símica, pero hay 2 casos más ya sospechosos, han anunciado las autoridades de la Secretaría de Salud. Él, que es ha sido durante la pandemia, también ha sido consultor y asesor de Noticieros Hoy Mismo sobre el tema del COVID, es una autoridad para hablarnos esta noche sobre el tema de la viruela del mono. Atentos, más adelante aquí en 3030. Pero antes tengo el gusto de presentarles a Alice Shackelford. La señora Alice Shackelford es la representante de Naciones Unidas en Honduras. Señora Alice, gracias por acompañarnos nuevamente en 3030. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas ustedes. Un placer de estar con ustedes esta noche. Muchas gracias. Señora Alice Shackelford, usted ha apoyado, es decir, Naciones Unidas, usted como representante aquí en el país, ha apoyado decididamente este proceso que ya ha comenzado, que ya está tomando forma de la Junta Nominadora para la selección de una nómina no menor de 45 candidatos para que el Congreso Nacional elija el 25 de enero de 2023 a los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted en este momento de ese proceso? Bueno, le aspettative sono naturalmente che il processo sia trasparente, che il processo sia partecipativo e che il processo sia naturalmente in accordanza alla nueva ley, en ese sentido, y naturalmente siempre bajo la Constitución. Entonces, la expectativa es que la instituzione che conformeranno e che tiene il diritto di conformar la Junta Nominadora toman este rol in maniera verdaderamente muy seria, muy profesional, intentando verdaderamente de enfocarse en identificar sus participantes, sus representantes en la mejor manera, con las calidades y los requisitos que también son necesarios para que puedan cumplir la función que la Junta Nominadora tiene en ese sentido. Entonces, la expectativa es verdaderamente que haya una fuerte responsabilización, un fuerte compromiso da parte de las instituciones que conforman la Junta Nominadora y también que la sociedad civil, que en su amplio entendimiento pueda llevar también un papel muy importante en términos de advocacia, incidencia y de veeduría en este importante proceso para Honduras, el Estado de Derecho en Honduras. Ya son 7 organizaciones, como usted sabe, y todos creo que ya más o menos tenemos claro este asunto, que la Constitución de la República establece, que integran la Junta Nominadora, propietario y suplente de 7 organizaciones. Ya cada una de ellas ha comenzado a hacer su proceso de convocatoria para la elección de su representante, propietario y suplente ante la Junta Nominadora. Es un proceso que va a tomar durante este mes de agosto y probablemente los primeros días de septiembre, para que luego ya a partir de mediados de septiembre, a principios de octubre, se comience a recibir ya los candidatos que se van a autopostular u otros que serán propuestos por algunas organizaciones. ¿Hay algo que particularmente a usted le llame la atención de lo que está pasando en este momento o que particularmente le preocupe, señora Alice?
No, io penso che, come lo hemos comentado, il proceso de la aprobación de la ley lleva también grandes oportunidades para Honduras. Es una ley que tiene algunos avances importantes también. Y en ese sentido, lo que naturalmente es importante ahora, aparte lo que acabamos de mencionar en términos de la conformación de la Junta de los representantes en la Junta nominadora, es naturalmente el proceso de la preparación de la matriz de evaluación, que será también una herramienta muy importante sobre la base. Ustedes saben que la ley lleva también indicaciones alrededor de de los elementos en la matriz de evaluación, entonces que verdaderamente eso se pueda respetar, que se pueda cumplir de la mejor manera para dar verdaderamente a la ciudadanía esta confianza en el proceso, esta transparencia en el proceso, que pueda verdaderamente romper también algunos de los miedos y de la disidencia que hay alrededor del mismo proceso, como ha pasado en el pasado. Usted sabe que entre los temores, los miedos a los que usted hacía referencia está, al menos en este proceso de la Junta Nominadora, la influencia, la manipulación que puedan tener los dirigentes de los partidos políticos, no solo me refiero del Libre, que es gobierno actualmente, sino también del Partido Nacional y el Partido Liberal, para que finalmente sean representantes claramente identificados de esos partidos políticos los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, estamos muy claras y claros que el proceso es un proceso que también tiene connotaciones políticas, ¿no? En ese sentido, no voy a decir que esto no es parte de la realidad en Honduras como en otros países también. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora, lamentamos naturalmente que en la ley no se haya incluido el inciso en particular de exclusión, pero en el momento que el Congreso, respetamos la decisión naturalmente que ha tomado el Congreso. Entonces ahora, como digo, la importancia es asegurar que el proceso sea verdaderamente desarrollado de la mejor manera, bajo los criterios, bajo los elementos que son establecidos en la ley, en la Constitución, y que permita verdaderamente de enfocarse alrededor del mejor y de las mejores candidatos y candidatas para la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Entonces, el enfoque tiene que ser alrededor de esto, el enfoque tiene alrededor del entendimiento que un Estado de Derecho, una democracia, el desarrollo se pueden lograr solo si hay naturalmente un poder judicial independiente con personas capaces que tengan la integridad, la idoneidad, la competencia para hacer su trabajo. Entonces el enfoque en este momento, y pienso que esta tensión mediática que también ustedes están haciendo, hablándolo en el programa esta noche, la tensión también mediática que tiene siempre que ser constructiva y respetuosa naturalmente alrededor de este proceso, es importante porque la ciudadanía tiene que mantener alerta alrededor de esto, tiene que mantener una vigilancia alrededor de este proceso. Sabemos muy bien cuáles son los desafíos en un contexto como Honduras, sabemos que también la politización de este tipo de procesos son una realidad, es una realidad, pero eso no significa que el proceso no pueda desarrollarse, y aquí va con naturalmente el acompañamiento del Congreso, del ministro Orellana, del ministro de la Transparencia, de lucha contra la corrupción, de la sociedad civil y otro, se puede verdaderamente intentar hacer el posible para que este proceso sea mayormente enfocado en identificar las personas en el contexto político naturalmente en el cual estamos en Honduras. Usted dice, en base al contexto, no podemos desconocer el contexto político en Honduras. Usted dice que la politización de estos procesos es una realidad. Entonces podemos concluir de que no debemos hacernos muchas expectativas, es decir, que no son ángeles del cielo los que nos van a caer para ser los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que hay que poner los pies sobre la tierra, que sí vamos a tener un abogado o abogada, que sí vamos a tener un notario o notaria, pero que también van a ser políticos finalmente los próximos 15 magistrados. Bueno, yo pienso que, como digo, la realidad del contexto donde estamos es clara, pero eso no significa que los representantes, las representantes en la Junta Nominadora y después los diputados y la diputada no tengan la grande responsabilidad de responder a la voz de la ciudadanía. La ciudadanía quiere
la giustizia, quiere una giustizia pronta, quiere una giustizia efectiva, quiere una giustizia transparente. La ciudadanía grita, está gritando esto y lo hizo en manera pacífica en la elección del año pasado, yendo a votar en manera pacífica y también solicitando por algunos cambios. Entonces, allá yo pienso que la responsabilidad también política de los mismos miembros y miembros de la Junta Nominadora y de los mismos diputados y diputadas es algo también que tiene que, sobre la cual tenemos que enfocarnos también. Y por eso sigo repitiendo, la veeduría de la ciudadanía, la veeduría de la sociedad civil va a ser crítica en ese sentido exactamente, para llamar la atención y para asegurar que esta persona que tienen ahora este rol importante lo cumplan en manera responsable e enfocada en el bien de Honduras y de los ciudadanos y ciudadanas de Honduras. Para usted, ¿dónde está la clave del proceso? ¿En la Junta Nominadora o en la elección final del Congreso Nacional? Yo pienso que todo el proceso es importante. El proceso naturalmente estaba alrededor, inicialmente vimos el mes pasado alrededor de la ley, el proceso alrededor de esto, ahora el enfoque naturalmente de la Junta Nominadora y naturalmente después en el Congreso. En este momento el enfoque tiene que ser alrededor de la Junta Nominadora y de dejar que la Junta Nominadora también no tenga demasiada presión, no tenga demasiado enfoque, digamos, comentarios negativos, que todo el país se enfoque en apoyar también a esta Junta Nominadora con mensaje constructivo, con mensaje, con llamado también para que verdaderamente cumplan su trabajo en manera profesional y bajo, como digo, los criterios que se han identificado en la misma ley. Para usted, la Junta Nominadora es constitucional. Claro. Usted decía hace unos minutos referencia a la evaluación. El artículo 19 de esta ley bajo la cual se rige la Junta Nominadora hace referencia a los criterios de selección, doña Alice, usted lo sabe. Y entre los criterios de selección de los candidatos a magistrados está uno que habla de referente a la integridad. A ese se le va a dar un 25% de calificación. Otro habla de la ética profesional, a ese se le dará un 20% de calificación. Y a la idoneidad se le dará un 55% de calificación final. Es decir, 55% es la puntuación o calificación mayor que tiene el criterio de selección para los próximos candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Le hago la siguiente pregunta. ¿Usted cree que un diputado, porque un diputado puede participar en la candidatura para magistrado, un dirigente o autoridad de un partido político, el que sea, puede participar para ser candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un ex candidato a un cargo de elección popular que corrió para alcalde o que corrió para diputado o que corrió para presidente en la elección pasada, puede participar como candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Indistintamente del partido político al que pertenezca, ¿usted cree que una persona identificada claramente con un partido político es idónea para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Yo pienso que el enfoque tiene que ser naturalmente alrededor de la valoración, alrededor de los varios criterios que usted acaba de mencionar. Naturalmente, como es claro que varias personas van a tener la posibilidad de naturalmente concursar en este proceso y participar en este proceso. En ese sentido, naturalmente, respetamos la voluntad del Congreso alrededor de esto. Ahora, naturalmente, se tiene que, yo no voy a contestar a su pregunta específicamente, en el sentido que eso será parte de un proceso de valoración. Parte de un proceso de valoración que la Junta Nominadora tendrá que hacer en manera naturalmente lo más objetivo posible bajo este elemento. Ahora, sabemos que hay mucha subjetividad también en este proceso, pero pienso que la conformación, como la Constitución misma dice, la conformación de una Junta Nominadora con una representación también de las 7 organizaciones exactamente que usted menciona, es parte de un proceso que intenta hacer lo más participativo y lo más inclusivo posible. Naturalmente, este proceso
proceso tiene también sus limitaciones, como sabemos, pero yo pienso que en este momento tenemos que enfocarnos alrededor de esto. Tenemos que enfocarnos en lo que el proceso nos puede donar en términos de salvaguardia, en términos de respetar esto, no indicar ya, bueno, esta persona es a priori o esta persona es a priori no o sí. Damos espacio para que el proceso se pueda llevar a cabo en manera transparente, en manera eficiente y naturalmente bajo exactamente los principios de la Constitución y de la nueva ley. Tengo aquí el memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República de Honduras y la Secretaría de Naciones Unidas para la llegada a Honduras de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. ¿Va a venir la Sisi, señora Alice? Esta risposta naturalmente penso che la tiene in particolare in parte il gobierno de Honduras, el secretariato de las Naciones Unidas. Pero de nuestra parte lo que podemos comentar es esto. Primero, el compromiso muy fuerte del secretario general en acompañar a Honduras en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Esto se recalcó en varios espacios, pero recientemente en la Cumbre de las Américas, donde el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, se encontró con el canciller de la República de Honduras y discutieron y acordaron lo próximo paso, que incluyen exactamente un borrador de un memorándum de entendimiento que, como sabemos, bueno, se hizo público cuando era confidencial, pero que está en este momento en revisión da parte del gobierno de Honduras. Yo pienso que tenemos que celebrar il compromesso della presidenta Xiomara Castro in sollecitare un meccanismo di appoggio esattamente alla lucha contra la corrupción. Tenemos que celebrar que hemos ya podido desarrollar una serie de pasos muy importantes, incluida también la misión de evaluación técnica, y ahora que ya tenemos un borrador, esperamos naturalmente ahora, estamos a la espera de la retroalimentación de los insumos da parte del gobierno de Honduras alrededor de este primer borrador. Solo este proceso, solo al término de este proceso, de este intercambio entre las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras, podremos decir verdaderamente cuáles serán los próximos pasos. ¿Ya recibió las Naciones Unidas la opinión, la retroalimentación o una contrapropuesta a este memorándum? No, no, yo no estoy al tanto de esto, entonces en este momento no. O sea que por lo tanto el documento no se ha firmado. Se está esperando, bueno, yo pienso que hemos visto también en estos días que el gobierno está trabajando en este memorando de entendimiento. En la reunión que yo tuve también en casa presidencial esta semana con la excelentísima señora presidenta Xiomara Castro, ella confirmó que están revisando esto, que están para enviar sus comentarios. Entonces, naturalmente, tenemos confianza en esto y tenemos confianza que la presidencia junta con la Cancillería están trabajando exactamente en los primeros comentarios alrededor de este primer borrador que, como indicado, tiene que ser parte de un proceso también de intercambio entre las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras para poder llegar a una versión que pueda satisfacer las dos partes y permitir entonces la firma. Dentro de este memorándum, Naciones Unidas plantea la posibilidad o necesidad de algunas reformas legales, de aprobarse en el Congreso Nacional, de derogarse otras. Entiendo que tiene que ver con temas como el denominado Pacto de Impunidad que se aprobó en el Congreso Nacional anterior y el otro que se aprobó en la actualidad. Esas condiciones para que venga la Sisi se mantienen indistintamente de la retroalimentación que reciban ustedes de parte del gobierno. O sea, ¿son condiciones innegociables? Bueno, yo no puedo contestar en ese sentido directamente. Lo que puedo decir es que naturalmente eso es parte es el resultado de la misión de evaluación técnica que las Naciones Unidas tuvo alrededor del mes de abril, ¿no? Al final de abril, inicio de mayo.
Y entonces muchos de estos insumos han salido en esta misma consulta. Como ustedes saben, la misión de evaluación técnica vino al país y se encontró con una variada gama de actores de diferentes sectores. Y entonces estos son algunos elementos que han salido sobre la base de este mismo proceso de consulta. Como indicado, esto es un primer borrador para que el gobierno de Honduras pueda comentar e iniciar un intercambio entre la Secretaría de las Naciones Unidas, la oficina en particular del secretario general de las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras para poder lograr un acuerdo que puede ser aceptable de ambas partes. ¿Quién va a financiar la estadía de la Sisi aquí en Honduras? ¿Las Naciones Unidas, Estados Unidos o el gobierno de Honduras? Bueno, yo pienso que hay un muy fuerte compromiso de parte de mucha parte de la comunidad internacional en apoyar a Honduras en general alrededor de su trabajo en términos de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y esto incluye también la posibilidad, naturalmente, de un mecanismo. Una vez que tenemos un memorándum de entendimiento firmado, podremos después entrar más en detalles alrededor de financiamientos específicos per la primera fase, per la segunda fase. Pero las Naciones Unidas sigue comprometida en este proceso y se están ya trabajando la identificación de algunos fondos que pueden permitir la implementación una vez que se llega naturalmente a la firma de un memorándum de entendimiento. Esto es un elemento sine qua non, no podemos tampoco considerar o hablar de financiamiento. Pero lo que sí está claro es que no puede financiarlo Honduras, tiene que ser financiamiento exterior. O al menos no lo debería de financiar. No, me refiero a Honduras porque es el caso en particular que estamos hablando, pero si fuera en cualquier otro país, no lo debería de financiar una comisión contra la corrupción y la impunidad, el país el cual está siendo beneficiado con ese mecanismo. Hay un entendimiento que esto sería el caso, exactamente. Hay un entendimiento y como indicado, hay muchos países amigos de Honduras que han indicado interés a financiar. Entonces no me enfocaría tampoco en un país solo, pero reforzando verdaderamente que la comunidad internacional hay mucho de los socios críticos y aliados de Honduras son muy interesados y tienen mucho interés de poder seguir fortaleciendo este tipo de trabajo, incluyendo naturalmente un posible mecanismo internacional. De financiamiento para la Sisi, lo cual debería de ser así, viene de afuera, no local. Esto es el entendimiento en este momento, correcto. Finalmente, porque me he tomado más tiempo del que... Muchas gracias, le agradezco, señora Liz Shackelford. El 22 de julio de 2022, hace poco, Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió un comunicado en el cual le pedía a la sociedad civil, a la representación del Estado en el Consejo Nacional de Protección, a la Secretaría de Derechos Humanos, como órgano rector del Sistema Nacional de Protección de operadores de justicia, comunicadores sociales, personas que defienden los derechos humanos, les pedían esta oficina de Naciones Unidas una estrategia de entendimiento y de diálogo. Hemos visto el viernes pasado una serie de despidos que se dieron en la Secretaría de Derechos Humanos. La actual ministra ha dicho que se trata de personas que trabajan en este mecanismo de defensores de los operadores de justicia, pero que eran más activistas políticos que otra cosa. ¿Qué opinión le merece esto? Sobre eso lo que voy a comentar es el siguiente, que los derechos humanos son un pilar crítico para reconstruir el Estado de Derecho y fortalecer la democracia en Honduras. Eso significa también reconocer los grandes desafíos que el país tiene en términos de derechos humanos, incluido naturalmente el número muy alto de ataques y de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en este país. El mecanismo de protección entonces es un mecanismo muy importante, como también la Institución Nacional de Derechos Humanos, como también la presencia de otras instituciones
ese otro. Entonces, todo el mecanismo de derechos humanos es muy importante y el mecanismo de protección es uno en ese sentido. Entonces, naturalmente, nuestro primer mensaje es un llamado para que verdaderamente se pueda desarrollar un proceso respetuoso y de diálogo alrededor de encontrar la mejor manera en la cual se puede seguir fortaleciendo. La Naciones Unidas, a través de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, está trabajando en esto. Entonces, digo naturalmente mi colega a entrar más en detalle alrededor de esto, pero seguimos comprometidos en fortalecer esto. Lamentamos naturalmente que se esté desarrollando en un espacio de muy poca confianza, de muy poco diálogo, entonces llamamos la parte para que verdaderamente se pueda tener un momento, pararse un momento, ponerse a ver verdaderamente cuál es la mejor manera de ir adelante y disculpa, no me viene la palabra, de ir adelante, de encontrar la manera de responder a este grande desafío en el respeto naturalmente de las funciones de los defensores de derechos humanos, de la institucionalidad y de los varios actores que son involucrados en ese sentido. Estoy al tanto naturalmente de lo que ha pasado en la semana pasada. Naturalmente esto afecta también a Naciones Unidas, muchas de las contrapartes con las cuales estábamos hablando, con las cuales estábamos trabajando, exactamente mucho de la área que estamos apoyando son impactadas de este cambio. Esperamos que eso se pueda hacer de la manera, como digo, como sigo repitiendo, respetuosa, reconociendo naturalmente el rol de la institucionalidad, pero también enfocándonos una otra vez en la mejor respuesta para que se pueda verdaderamente donar una protección a estos defensoras de derechos humanos que siguen todavía bajo ataque y en muchos casos también asesinados. Y después de este llamado que hizo al diálogo Naciones Unidas el 29 de julio anterior, hoy, 14 de agosto, ¿la situación está igual, mejor o peor? La situación está seguramente, el contexto es muy desafiante, entonces en ese sentido hay un compromiso, como digo, de parte del sistema de las Naciones Unidas, en particular algunas de las agencias que trabajan específicamente alrededor de esto, de seguir apoyando y con asesoría técnica, pero también poniendo y facilitando espacios que puedan permitir verdaderamente resolucionar en manera respetuosa y con una cierta confianza también un mecanismo que es así importante para el país. Doña Alice, muchas gracias por aceptar esta conversación con el programa 3030, se lo agradecemos mucho. ¿Y qué mensaje nos quiere dejar para finalizar? Bueno, el mensaje para este domingo en la noche es que, bueno, mantenemos esperanza, mantenemos y fortalecemos la esperanza que la cosa puede naturalmente funcionar. Naturalmente eso significa siempre mantener alerta, mantener una veeduría activa, mantener una atención, pero una esperanza que verdaderamente en el país la cosa puede funcionar en manera diferente, que la clase política pueda mostrar a la ciudadanía que fue a votar en manera así pacífica que un cambio es posible en manera respetuosa bajo la Constitución y la ley. Gracias, señora Alice Shackelford, representante de la Organización de Naciones Unidas en Honduras. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, lo que les había anunciado ya, don Víctor Wilson, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur, don Rafael Alegría, subdirector del Instituto Nacional Agrario. Los empresarios de la zona sur del país han denunciado una situación de invasión de más de 2.000. Anda por ahí en este momento, estamos arriba de 2.000, aunque para ser franco con usted, esto ya tiene varios años en curso. Sí, no, en efecto, lo mostrábamos aquí en el noticiero hoy mismo el viernes pasado. Este es un problema de invasiones, no es nuevo, pero ¿cuántas hectáreas o manzanas tienen invadidas? No tengo el número exacto en este momento, pero la última vez que lo miré andaba por 3.200. ¿3.200? Por ahí. Manzanas. Manzanas. Disculpe, manzanas. ¿Y son tierras? Principalmente son azucareras. Recientemente, O sea, son tierras que están trabajando. Estaban trabajando. Cuando fueron invadidas. Cuando fueron invadidas. ¿Y hoy? Tierra invadida tiende a ser ociosa. Ya volvemos. Bueno, don Víctor, expliquen a nuestros amables televidentes, por favor, de la manera más sucinta y clara posible, qué es lo que está pasando en el sur.
En el sur, en este momento, estamos viendo invasiones nuevas de tierras. Recientemente me voy a referir a la finca de Doña Argentina, que antes de la invasión exportaba más de $2 millones de ocra. Es una finca que pertenece a su familia y tenía aproximadamente 400 manzanas bajo cultivo hasta recientemente. Si no me equivoco, en marzo la invadieron y aunque logró recuperar sus tierras porque hubo un desalojo y gracias a Dios sin derrame de sangre y nadie estando herido, la realidad de esa invasión en particular, y quiero hablar más de eso después, es que 300 personas han perdido su trabajo. La probabilidad de que las dificultades que esta empresa familiar enfrenta ahora para recuperarse son enormes a tal grado que hay que admitir que posiblemente no lo logren. Es un riesgo. Y lo que estamos viendo aquí, o lo que no veo discutido, es el efecto destructivo y empobrecedor de lo que estoy mencionando en el caso de Doña Argentina. Porque antes de venir al programa, yo hice unos números usando números nacionales y como tengo reputación, me gustan los números. Si es correcto los datos que estoy recibiendo de la mayoría de los empresarios en nuestras asociaciones, estamos mirando arriba de 50,000 fuentes de empleo que se han perdido en las invasiones en este momento hasta ahora en el país en su totalidad. La mayoría de ellos siendo en Palma Africana. El efecto económico, que no se ha discutido, se habla de pérdida de inversión y todo eso, pero el efecto económico es que estamos mirando en totalidad en aproximadamente, pongámosle usando 12,500 como salario medio destruido, la pérdida de $387 millones de salarios o ingresos a hondureños. Y si vamos a extrapolar esos $387 millones, estamos hablando de un efecto de aproximadamente 1.5 mil o 1.5 billones de dólares de reducción en el PIB nacional del país de aquí en adelante o hasta que se pueda hacer las inversiones necesarias para recuperar esas fuentes de trabajo. Y como estamos hablando y he mencionado anteriormente, para poder crear, digamos, 1 millón de trabajos o empleos formales en Honduras o en realidad cualquier país, calidad agroexportable, estamos hablando de aproximadamente una inversión requerida de $55 mil millones. Honduras no tiene ese capital, eso no existe. Honduras tampoco tiene cómo accesar ese tipo de capital porque aquí no existe ningún tipo de bolsa estructurada, reglamentada y controlada con títulos valores estructurados para poder atraer los fondos de inversión que mundialmente son los que tienen la inversión. Entonces, el titular esta noche es gracias a las inversiones a la fecha, el país estará reduciendo su PIB nacional para el futuro previsible en aproximadamente 1.5 billones de dólares o más de ahora en adelante en perpetuidad. Don Rafael Alegría. Gracias, Edgardo. Antes de entrar al programa hablábamos con don Víctor y me decía que él viene de los Estados Unidos, ¿verdad? Creo que, don Víctor, hay que analizar la historia política en Honduras y también de la reforma agraria, todas estas cosas que usted ha hablado. Edgardo, 61 años de haberse creado la ley de reforma agraria para hacer justicia en el campo, ¿verdad? Don Víctor, y solo 10 años hubo una distribución de la tierra justa. 50 años aquí, para nada. Y lo que usted decía, trajeron un compatriota suyo que se llama John Norton, ¿verdad?, para que asesorara al gobierno de ese momento y
emitieran la ley de modernización agrícola, ¿verdad? No sé si usted sabe eso, ¿verdad? Francamente, no conozco la historia al Ok, detalle. entonces yo se la cuento ahorita rapidito, ¿verdad? Porque en ese momento, don Víctor, ¿verdad? La misma queja de hoy, de hace 30 años, era que la reforma agraria impedía el desarrollo agrario y agrícola en el país y que detenía los niveles de mejoramiento de la población en el campo y que había que terminar con eso, ¿verdad? Y derogaron la ley de reforma agraria, ¿verdad? De ese entonces. Don Víctor, la derogaron, cuya justificación eran las invasiones y que la reforma agraria impedía el desarrollo en el agro y que aquí con esa ley iba a haber desarrollo agrario, iba a haber empleo, iba a haber mejores condiciones de vida y no íbamos a tener lo que hoy tenemos. Don Víctor, eso fue un desastre, un caos. Despojaron a los campesinos que tenían su parcela de tierra de la reforma agraria en casi todo el país. Y vino don Víctor a reconcentrarse la tierra, ¿verdad? Porque el caso del Bajo Aguán y en otras, ¿verdad? Ilegalmente vendieron campesinos amparados en esa ley e ilegalmente compraron empresarios esa tierra, ¿verdad? Y vino una reconcentración de la tierra. ¿Cuáles son los resultados que tenemos? Extrema pobreza. La mitad de la población, Edgardo, del pueblo hondureño, ¿no? En extrema pobreza, ¿verdad? Yéndose la gente del país, ¿verdad? Y una inseguridad alimentaria espantosa. Don Víctor, aquí estamos comprando el maíz, el arroz, los frijoles, las hortalizas, importando absolutamente todo, con 4 millones de hectáreas aptas para la agricultura. Entonces, eso lo que nos demuestra es que fracasó ese modelo de reconcentración de la tierra, ¿verdad? En el país, en manos de unos pocos, ¿verdad? Y despojando a miles de campesinos de su pequeña parcela e impidiendo que se hiciera justicia en la distribución de la tierra, ¿verdad? Usted decía ahí de que miles de hectáreas están tomadas, invadidas o algo por el estilo. El otro día, Edgardo, llegó el abogado Urtecho y el abogado Solórzano, abogados del COEP, a mi oficina. Estuvimos hablando, por cierto, muy respetuosamente, con mucha tranquilidad. Llevaban el tema de las azucareras del sur, ¿verdad? Choluteca y la otra es La Grecia. La Grecia. Rápidamente pudimos demostrarle que ahí hay sitios, unos son privados y otros son del Estado. Y le probamos, ¿verdad?, con estudios serios del Instituto Nacional Agrario, que esa tierra, parte de esa tierra es del Estado de Honduras. Están en tierras fiscales, lo tenemos, y se los entregué a Urtecho. Me dijo Urtecho, mire, Alegría, hablemos, perfecto, nos gusta esa idea de hablar y conversar. Me dijo, esta tarde hablo con los de la Grecia y nos reunimos pronto. Me llama, estamos listos para eso. Hasta el sol de hoy, Edgardo, ¿verdad? Les hemos pedido, don Víctor, a estas empresas que entreguen al Instituto Nacional Agrario, porque la ley así lo exige, ¿verdad? Declaración jurada. Para que esa declaración jurada, Edgardo, demuestre claramente de qué es propietario, ¿verdad?, legalmente constituido y de que no, ¿verdad? Y entonces tampoco llevan esa declaración jurada al Instituto Nacional Agrario. Entonces, ahora, Edgardo, porque se dice, porque no sé qué, pero no, hay que ser serio, me parece a mí, con la presentación de todos estos documentos. ¿Y han llevado esa documentación? Mire, es el caso específico, prefiero que Braulio o el nuevo gerente de Choluteca, porque conteste directamente, no estoy en capacidad de contestar eso. Pero lo que sí voy a contestar es, y también voy a reconocer que no conozco la historia al detalle que usted, pero voy a señalar que yo estoy más preocupado con el futuro que el pasado. Y les voy a decir, no hay cómo escaparse de la siguiente. En este momento,
si miramos, y caña probablemente es la que, no caña, perdón, palma es la que está sufriendo las pérdidas más grandes. En este momento, como estamos, sin duda, no hay cómo escaparnos de que el PIB futuro de este país Pero se va... es el rubro perdón, agrícola, pero permítame, que Edgardo dijo que podíamos conversar, ¿verdad? Sí, pero no interrumpí. Pero el 70% de lo que crece más en la economía es la palma Rafael, africana. al igual que le pido que yo lo respeto No, es que y no lo Edgardo dijo que interrumpo, podíamos le interrelacionar. pido que usted, que usted respete ese convenio de diálogo civilizado. La verdad de las cosas, palma africana es la que está más afectada en este momento. Y me están reportando, Héctor Castro hoy día me confirmó, que básicamente son 42,000 empleos que se han perdido. Ahora, uno podría argumentar que esos son 42,000 empleos que van a ser sustituidos por campesinos cuando antes eran cooperativistas o empleados de compañías privadas. La realidad es que por falta de acceso de capital y una serie de otras condiciones, el campesino generalmente no gana ni cerca de 6,000 lempiras mensuales, mientras que los empleados de las cooperativas, las camaroneras, las azucareras, llegan a 12,500. Entonces, si uno dice que la instrucción no es cero, no importa, por lo menos es 50%. Entonces, lo que estamos hablando, en vez de una destrucción en el PIB de $1.200.000, estamos hablando de $600 millones. Y esto es muy relevante, porque una de las posiciones principales del nuevo gobierno era que iba a reducir la corrupción en 30 millones de lempiras, 30,000 millones de lempiras, y ese dinero iba a ser direccionado a programas del gobierno y gastado en el pueblo para mejorar su vida. Y eso es muy importante que suceda. Pero si a la misma vez destruimos la misma cantidad en perpetuidad de generación de riqueza, entonces no hay suficiente corrupción para eliminar, para pagar el segundo año, y el tercer año, y el cuarto año. Y las caravanas continuarán, porque hay un tema que es inescapable, y es tiranía de números. Generalmente hablando, el Producto Nacional per cápita no siempre va a exceder el ingreso nacional per cápita. Generalmente el ingreso medio per cápita fluctúa entre 40 a 80% del Producto Nacional, y ahora hemos reducido el Producto Nacional. Don Víctor, del 70 al 80 hubo mucha redistribución de la tierra. Y fíjese que no teníamos los niveles de hambre que tenemos hoy y de pobreza. No teníamos el déficit que hoy tenemos de maíz, arroz, frijoles. Había producción, ¿verdad?, en todo eso. Ahora, yo no entiendo, Edgardo, y lo digo con mucha franqueza y sinceridad, cómo los empresarios se oponen a que haya una justa distribución de la tierra en 300,000 familias campesinas que no la tienen ahora, que no tienen capacidad de compra para nada, que están empobrecidos, ¿verdad? ¿Puede contestar a eso? ¿Puede sí, contestar a eso? bueno, pero breve, por favor. Puedo ¿Puede contestar contestarlo por mí mismo. Claro. Obviamente, cuando usa la Edgardo, palabra... sí que- Porque yo lo Rafael que le ha hecho quiero una decir es pregunta, sí. Yo jamás me opondría a una dándole tierra a los campesinos, hay ingresos, hay capacidad de compra, pero los empresarios se oponen. Y la compra sería para los mismos empresarios, ¿verdad? Que el vestuario, absolutamente todo, porque ellos son los que venden en el mercado, no son los campesinos. Voy a contestar eso a título personal y después a título más macro. Dudo que haya ningún empresario que se opondría a una redistribución de precio de tierras dependiendo las circunstancias. Si estamos hablando de terrenos privados y estamos hablando usar el poder coercitivo del Estado, entonces nadie le gusta vender lo que considera que es suyo con una pistola en la cabeza, sea la pistola de un invasor o sea la pistola de un ejército o policía. Y esa es una realidad humana de un campesino, de un empresario, de un terrateniente. Y voy a regresar. En este país hay una cosa que es muy seria, tenencia de tierra. Yo trabajo en el campo, yo soy productor. En realidad
Soy uno de los productores más grandes del país, de campo. ¿Okay? Y por lo tanto, sí, conozco el campo. Si hay una manera de buscarse la muerte, es tratar de amenazarle la tierra a un hondureño. No se hace, en Olancho, olvídate, en Progreso, peor. Donde sí quiero llegar es esto. ¿Cómo se va a redistribuir? Si se va a hacer a punta de pistola, ¿quién no va a objecionar? Es totalmente racional. Pero hay un tema y él está equivocado. No hay peor vida en este mundo que ser agricultor de subsistencia. Y también está equivocado. Los 80 y los 70 eran años de más pobreza en Honduras que hoy. Nunca. Y esa es una realidad. No. Muy bien, don Rafael. No. Creo que don Víctor necesita estudiar más la realidad del país. Es decir, Edgardo, este país no se desarrolla económicamente precisamente por el modelo injusto que hay, ¿no? Yo le decía, los empresarios, y fíjese bien, en todos los países del mundo, don Víctor, que se han desarrollado, primero han hecho una justa distribución de la tierra, han hecho reforma agraria. Taiwán, China, lo mismo Estados Unidos, y todo, una justa distribución de la tierra. No, claro que sí. No, claro que sí. No. Ahora, reitero, con 1.500.000 personas que no tienen acceso a nada, que están empobrecidos, que no tienen ingresos, ¿qué capacidad va a haber para comer? ¿Qué mercado se va a desarrollar, Edgardo? A mí me parece que estarían encantados los empresarios. Ojalá, yo espero que así sea, que nos organicemos bien, ¿verdad? Y cada quien lo justo para ellos, pero también para los campesinos. Aquí, don Víctor, ahí de esas empresas que usted mencionó, ¿verdad? Esas empresas tienen miles de hectáreas de tierra, Y alrededor de esas empresas hay comunidades que no tienen una cuarta de tierra, Edgardo. Es justo eso. Pero no es responsabilidad de los empresarios, es responsabilidad del Estado de Honduras, según la ley de reforma agraria, ¿verdad? Darle a cada quien lo suyo, don Víctor. A los empresarios, correcto, pero también a los campesinos, ¿verdad? La ley de reforma agraria y ser justos en eso. ¿Y cómo vamos a resolver esto finalmente? Bueno, en los países... ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos este problema, ¿cómo salimos de él? Se va a resolver solito y escúcheme con cuidado. O Honduras va a terminar terriblemente más pobre, y esa no es una buena resolución, pero sí es una consecuencia. Entendamos una cosa de economía y de ciencias económicas sé bastante. Por eso sé que hace 20 años, 30 años, Honduras era mucho más pobre de lo que es hoy día. La realidad es esto. ¿Se va a resolver por las malas o se va a buscar una solución bien? En los países civilizados se resuelve vía leyes, procesos judiciales, que es la mejor manera. Cuando se desarma la ley, cuando se desmorona el Estado de Derecho, desafortunadamente una de las inevitables consecuencias es violencia y más pobreza, porque no hay país del mundo que ha sufrido enriquecimiento teniendo altos niveles y acelerando tendencias de violencia. Entonces, la única manera que yo veo que esto se resuelva de una manera que el gobierno pueda cumplir sus promesas de mejorar el nivel de vida de los hondureños hacia el futuro, francamente es imponiendo el Estado de ley. Y esa es la realidad. Porque es la única manera que dos personas como él y yo, que tenemos gran diferencias en nuestras formaciones y opiniones, nos podamos llevar bien y vivir conjuntamente, es cuando los dos estamos de acuerdo en someternos a la ley. ¿Y sabe qué, don Víctor? A mí me gusta eso, pero sometámonos todos. Pero, Edgardo, pero hay señores, ¿verdad?, que tienen gran cantidad de tierra que son del Estado de Honduras. Probados. Entonces, ¿por qué no le dejamos lo que es de él, ¿verdad?, que lo demuestre él y se le respeta? Pero que lo que no es de él lo tiene que aflojar. Y eso, don Víctor, se lo podemos probar y sería bueno que llegáramos a un acuerdo en eso.
Respetemos lo que le pertenece legalmente. Es posible que la Cámara de Comercio e Industrias del Sur, el INA... Nosotros siempre estamos abiertos, pero voy a señalarle Porque algo. tengo que ir concluyendo el segmento para ir como aterrizando, Sí, don pero Víctor. es algo importante Sí. que va directamente a lo que él dice. Vía estudios satelitales que yo he leído y participado, hay aproximadamente 6 millones de terrenos en este país discretos identificados. De esos 6 millones, aproximadamente 1.800.000 están escriturados en los diferentes registros de propiedad. O sea, es un porcentaje bajísimo. De ese 1.800.000 de registros o folios que existen en los registros, aproximadamente 1.300.000 no sirven legalmente y no son bancables. O sea, ni el 10% de las propiedades en este país están adecuadamente escrituradas para poder identificarlos. Las tierras nacionales de este país no están folladas. Es imposible darle razón a lo que acaba de decir don Rafael, pero lo que sí hay que señalar es que eso es la gran tristeza del país. No tenemos idea de quién es dueño de qué en un término macro. En eso estamos de acuerdo, pero todos, ¿no? Todos. ¿Ah? Por eso es que yo insisto mucho en que usted, don Víctor, nos lleve esas declaraciones juradas. ¿Sería de la posible que tierra? ustedes se encontraran para resolver, para ir buscando avenidas de solución a esto? Yo teniendo tiempo también tengo gente que delego. Claro. Yo no estoy cerrado a dialogar con nadie. Porque A mí me gusta, Edgardo, que ya el Congreso Nacional, porque mire, la Ley de Modernización Agrícola, ¿verdad?, que es la que más ha protegido estas desigualdades sociales sobre la tierra, está caduca. Ya no hay forma, Edgardo, de aplicarla. La misma Ley de Reforma Agraria. Entonces, tengamos un nuevo marco jurídico democrático, justo. Pero, don Rafael, en esto que plantea los empresarios de la zona sur, en Choluteca particularmente, ¿es posible enviar una delegación conjunta que vaya al campo a chequear esto? Me quiero referir a eso, Edgardo. ¿Sí? Lo que miré yo en los otros medios de comunicación, ¿verdad?, sobre la invasión, que es un gran escándalo, ¿verdad?, una sabana y jícaros por todos lados, que es una mala tierra. ¿Verdad? Y que el caso que presentó de doña Argentina se resolvió. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema más grave que tenemos nosotros ahora es el Bajo Aguán, Edgardo. ¿Verdad? Es terrible. Es ¿Por el qué? más grande. Porque Es un hay problema que viene ya de no sé cuántos, 10, 15 años, don Rafael. 10, 15 años tiene ese problema del Bajo Aguán. Precisamente. ¿Por qué, y muchas Edgardo? personas han fallecido. ¿Por qué? Porque los gobiernos nunca se interesaron. Fíjese que quien estaba interesado, ¿verdad?, y no es campaña, ¿verdad?, de arreglar estas cosas con justicia, fue Manuel Zelaya Rosales con el decreto 18-2008. Cuando vino el golpe de Estado lo derogaron. Y ¿y sabe qué hicieron lo último, Edgardo? Entregarle a los militares el desarrollo rural en el país. Se puede imaginar ustedes hasta dónde hemos llegado, Don Edgardo. Rafael, tengo que despedir este segmento porque tengo que pasar a otro tema. ¿En qué quedamos? Dígame, ¿en qué quedamos? La verdad de las cosas, quedamos en que nos llevamos bien, pero no estamos de acuerdo. Bueno, pero que no estemos de acuerdo, eso está bien. Esa es la democracia. Exacto. Pero que podemos seguir conversando y hay que buscar una solución al problema. Hay que sentarse y dialogar. Voy a señalar algo sobre el terreno que él señaló, porque hace 3 años yo casi compré ese terreno. Okay, así que conozco ese terreno mejor que la mayoría. A mí me consta, en ese terreno en particular, que esa invasión no es por campesinos totalmente. A mí me consta porque yo tengo gente en las aldeas que me reportan, me vienen a reclutar para participar y me están ofreciendo dinero. Desafortunadamente, cuando no hay ley, crimen prospera. Y voy a mencionar que esa invasión en particular, en mi opinión, funciona. Toda la gente que conozco en el sur es un acto de crimen organizado. Y también le voy a leer algo sobre doña Argentina que ella me escribió. Y me dice, agradezco sus buenas intenciones, mi situación es difícil. Después de esta lucha por la invasión tuve que podar y me quedé con una área pequeña de 12 manzanas. Pero no tengo capital de trabajo para insumos de lo que podé y de lo que estoy cosechando. Creo que tirar la toalla no es de valientes. Sí, estoy angustiada. Esa es la cara humana de estas invasiones. Un segundito, por favor, yo no lo interrumpo. Pero me da chance, Edgardo. Sí. Esos son
300 empleos que se acaban de ir al diablo. Y esos empleos no pagaban los $100 mensuales que gana un campesino, pagaban hasta $12,500 mínimo mensualmente. Esos $2 millones que pagaba ella al año en nómina ya no los va a pagar, al menos que consigue el capital de alguna manera. Entonces, esta es la realidad. Si esto no se para, todos seremos más pobres. Inevitable. Edgardo y don Víctor, ¿me puede escuchar estos datos, don Pero Víctor? por supuesto. En 12 años, ¿sabe cuántos campesinos han ido a parar en la cárcel porque exigen un pedazo de tierra para trabajar? No sé. 8,000 durante los 12 años. 1.700 mujeres y niños, Edgardo, cargándolos en la cárcel. ¿Por qué? Pedir un pedazo de tierra. Y mire, en aras de la solución, Edgardo, ayer regresamos de Copán, una delegación del Instituto Nacional Agrario, invitados por campesinos en Copán, del municipio de, ¿cómo se llama este municipio ahí por la entrada? Bueno, campesinos que tienen 1.000 manzanas cultivadas de maíz, Edgardo, ¿verdad? En tierras de la UABI, ¿verdad? En tierras de la UABI. Y nos preguntábamos ahí, ¿verdad? Ahora, estos campesinos, por decisión de Xiomara Castro, pueden obtener financiamiento en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Pueden ir al Instituto Nacional Agrario que defina esa situación y al Congreso Nacional, ¿verdad? Que todas las tierras, Edgardo, que ya tienen sentencia firme, ¿verdad? Incaptadas por los pasen al Instituto Nacional Agrario. Que las tierras, tierras nacionales y ejidales y fiscales las recupera el Instituto Nacional Agrario. Don Víctor, y las tierras, don Víctor, firme siendo y yo la creo palabra que usted clave. estaría de acuerdo, Claro, no sé si le sentencia parece, firme. las tierras incultas, ociosas, abandonadas, también se deberían dedicar para la producción y la productividad y dársela a los campesinos. ¿No le parece correcto? Con eso, Edgardo, resolvemos el problema Don Rafael, agrario en el muchas país. gracias por haber aceptado la invitación. Don Víctor, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que tal vez después de aquí se puedan sentar un poco más y enviar una delegación tal vez allá. En el Congreso, que el Congreso también... Espero que él haya descubierto que no soy tan malo y yo yo descubrí que él es realmente una persona muy agradable y muy amena. Muy bien, pero ahora hay que pasar a solucionar el problema. Mejor sentido del humor que yo. Ahora hay que buscar una solución al Lo que sí, problema. Edgardo, usted nos conoce, ¿verdad? Hemos Por luchado por supuesto. la justicia, Por años, don ¿verdad? Rafael, Por la por años. solidaridad, Y a don por la Víctor también. cooperación. Ya y regresamos. todo eso, pues, por eso lo usamos. Ya volvemos con 3030. Ya está con nosotros aquí el doctor Elmer López Luz. Él es médico, él es dermatólogo y también es médico internista. Por más de 25 años fue jefe del Departamento de Dermatología del Hospital Escuela. Del posgrado. Del posgrado del Hospital Escuela. Fui coordinador del posgrado de dermatología del Hospital Escuela y jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Escuela. ¿Quién mejor que usted para decirlo, doctor? Muchas gracias por venir, doctor. Bueno, tenemos 2 casos confirmados de la viruela del mono. Tenemos 2 casos más sospechosos. No sé cuántos más van a ir apareciendo en el transcurso de los próximos días, probablemente muchos. No sé en realidad cómo va a ser el comportamiento de esto. Usted lo puede explicar mejor, doctor. Pero antes quiero hacerle unas 3, 4 preguntitas muy puntuales porque usted es un experto en la materia. La primera, este virus de esta viruela símica o viruela del mono, ¿afecta más a hombres que a mujeres? Es una enfermedad prácticamente de hombres. La característica, más del 99% de los casos en Estados Unidos y el 98% de los casos a nivel mundial de los pacientes son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. O sea, es una enfermedad de hombres. Por lo tanto, usted diría que personas, hombres, fuera de esa relación, mujeres fuera de esa relación, evidentemente, ¿están a salvo? Sí, bueno, vamos a definir esto, bien importante decirlo, para que no entremos en pánico. Hay un grupo selectivo de personas que sufren esta enfermedad
que ya los hemos definido. Obviamente, hay hombres que tienen relaciones sexuales bisexuales, que tienen contactos tanto con hombres como mujeres, y obviamente la gente que está cerca de ellos, porque esta es una enfermedad que se pasa por contacto íntimo de una persona que tiene lesiones, que ya las vamos a ver, en su piel o en sus genitales hacia otra persona. Esa es la forma establecida de transmisión de esta enfermedad. Sabemos que esta enfermedad puede estar en las secreciones, como por ejemplo en el semen, en las secreciones vaginales, pero hasta el momento no se ha demostrado que se transmita por esta vía. Es decir, la única vía demostrada de transmisión, y tenemos que aclarar esto, que vamos aprendiendo como aprendimos con el COVID. Esta es una enfermedad nueva, que muchas cosas que yo diga tal vez en este momento no lo van a hacer en el futuro. Pero el 99% de los casos es en este grupo selecto de pacientes. Por lo tanto, no está demostrado si una persona contagia a otra persona, si esta persona no tiene las lesiones, no está demostrado. Por ejemplo, el contacto casual, como dar la mano, no es una manera de transmisión, está demostrado. A través del aire no está demostrado. Así que la característica, y por eso es una enfermedad restringida a este grupo de personas, es que se transmite por contacto de piel con lesiones presentes. Esa O es sea la que forma de definir. si yo tuviese alguna erupción y yo tengo un contacto con usted, le doy la mano. Ahí sí, porque usted tiene lesiones en su piel. Pero mire, la forma de transmisión es a través de un contacto prolongado, un contacto íntimo. Es decir, la forma casual todavía no está demostrada. ¿Y en el caso de niños que se han reportado con viruela del mono? Correcto, hay niños infectados, pero son muy pocos. En Estados Unidos apenas 2 o 3 de 11,000 personas infectadas en los Estados Unidos. Y obviamente han estado en contacto con estas personas, Se habla de que, por ejemplo, la ropa de estas personas, la ropa de cama, los juguetes sexuales podrían ser fuentes de contagio, pero tampoco está demostrado. Es decir, aquí venimos aprendiendo en el camino. Lo que sí está demostrado es que usted contagia cuando tiene las lesiones presentes. Es decir, si yo tengo, ¿puede mostrarme por favor si están tan amables los síntomas? Si yo tengo alguno de los síntomas de la viruela del mono identificados hasta el momento, fiebre, inflamación de los ganglios, creo que son dolores musculares, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos. Antes de llegar a las llagas, ojo, no estamos aquí ahorita, pero estamos con los otros síntomas, no estamos con las erupciones. Estamos con escalofríos, con dolor de espalda, con fiebre alta, con dolor de cabeza, con inflamación de ganglios, con dolor muscular. ¿Contagio en ese momento? Hasta este momento no se ha demostrado. Para que usted contagie tiene que tener las lesiones, las llagas. Esa es la forma de contagio. ¿Y cuánto tiempo pasa entre que tengo todos los otros síntomas y me aparecen las erupciones, granos o llagas? Generalmente son 3 días. La persona empieza una semana después del contacto o del contacto sospechoso. Es el periodo de incubación, que es más o menos 6 o 7 días. De ahí empiezan todos estos síntomas que están aquí, la fiebre, el dolor de cuerpo. Y 3 días después empiezan a aparecer las lesiones. La gran mayoría de las lesiones, el 73%, son en la región genital y en la región anal. Ahí se concentran. 73% en esa zona, 55% pueden salir en el tronco. También puede afectar las palmas y las plantas, pueden haber lesiones orales. Es importante porque uno cree que la gente se llena de lesiones, no es una varicela. La gran mayoría de las personas tienen 10 o menos lesiones en todo su cuerpo. Y solamente un 10% tienen una sola lesión, que generalmente está en los genitales. Por eso los médicos tenemos que revisar al paciente en su totalidad, porque la gran mayoría de las lesiones están ahí. Y me imagino que puede dar lugar a confusión.
Ah, claro. Esas erupciones, esos granos, esas llagas se pueden confundir con otra cosa. ¿Podemos poner una primera gráfica que nos ha traído el doctor para compartirla y para orientación e información de nuestros amables televidentes? Doctor, por favor. Sí. ¿Qué es viruela del mono y qué no es viruela del mono? En primer lugar, aquí están las imágenes clásicas de la viruela del mono. Las primeras lesiones es una manchita, lo que nosotros le decimos una mácula, una mancha, color roja, eritematosa. Y 2 o 3 días después se hace una ampolla, una vesícula. Y después la ampolla se decapita, es decir, pierde el techo y queda una pequeña úlcera que después se necrosa y forma una costra. Y vemos aquí las costras de estos pacientes. Esa es la evolución natural de esta enfermedad. La gran mayoría de los pacientes los vemos en esta fase. Y generalmente, todas las lesiones siguen una misma evolución. Esto a diferencia, si quiere vemos la otra, de lo que es la varicela. La varicela, como nosotros la vemos aquí, pareciera que fuera exactamente igual. Pero la gran diferencia es que en un cuadro de varicela vemos los diferentes estadios que no vemos en la otra. Vemos lesiones que vienen saliendo como pápulas, después las vesículas y después las costras. Se llaman polimorfas porque están en todos los estadios, la vemos ahí, la varicela. Pero como vimos anteriormente, recordemos, nuestro paciente primero, generalmente las lesiones de la viruela del mono van todas juntas evolucionando. No están en esta forma que se llama polimorfa, que está en todos los estadios. Entonces, por eso diferenciamos la varicela de la viruela del mono. Otro diagnóstico importante es el herpes zóster o la culebría que le dice la gente, ¿verdad? Vemos ampollas o vesículas agrupadas que siguen el trayecto de un nervio, un dermatoma. No están diseminadas como en la viruela del mono. El herpes simple, que puede salir en los labios o puede salir en los genitales, son un montón de vesiculitas juntas, agrupadas en una sola lesión, en una sola región. Esa es la característica del herpes simple. Y el otro es el impétigo, que es una infección bacteriana que produce lesiones parecidas, pero no da el cuadro tan severo de fiebre, no da adenopatías, como se mencionaron, se palpan los ganglios, como la viruela del mono. Entonces esas son entidades que actualmente la gente ha entrado en pánico y a mí me están preguntando todos los días que si esto es viruela del mono. Entonces, obviamente hay que saber diferenciar y sobre todo poner a la gente tranquila, en calma, ¿verdad? Que esta es una enfermedad que generalmente está reducida a un grupo especial de pacientes. Ya volvemos.